Buenos días, hermanos. Como siempre, es un placer volver a encontrarnos este domingo para poder adorar juntos al Señor y reflexionar también en su palabra. Esperando que cada uno de ustedes estén bien por la gracia y la misericordia de Dios, queremos empezar este servicio orando y leyendo la palabra para preparar nuestro corazón para adorar a nuestro Señor. Empecemos orando, ¿les parece? Padre, gracias por concedernos la oportunidad de estar reunidos este domingo para cantarte, adorarte y reflexionar y meditar en tu santa palabra. Gracias, oh Dios, por esta situación difícil que estamos viviendo en nuestros hogares, en nuestra nación. Oh Dios, rogamos que tú cumplas tus propósitos eternos a través de esta pandemia de la COVID-19. Que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra como en el cielo, Señor. Mientras tanto, oh Dios, apiádate de nosotros y que tu palabra nos sostenga cada día, Señor. Rogamos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a meditar ahora en la palabra de Dios y antes vamos a leerla. Dice así. Estamos, ustedes saben, meditando en el libro de Joel. Capítulo 2, verso 15 dice esto. Toquen la trompeta en Sión, proclamen el ayuno, convoquen a una asamblea solemne, congreguen al pueblo, purifiquen la asamblea, junten a los ancianos del pueblo, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho, que salga de su alcoba el recién casado y la recién casada de su cámara nupcial. Lloren, sacerdotes, ministros del Señor, entre el pórtico y el altar, y digan, compadécete, Señor, de tu pueblo, no entregues tu propiedad al oprobio, para que las naciones no se burlen de ella. ¿Por qué habrán de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Entonces el Señor mostró amor por su tierra y perdonó a su pueblo. Y le respondió el Señor, miren, les enviaré cereales, vino nuevo y aceite, hasta dejarlos plenamente satisfechos, y no volveré a entregarlos al oprobio entre las naciones. Hasta aquí la palabra de Dios. Preparémonos entonces también para adorar a nuestro Señor a través de los himnos y las alabanzas. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, porque en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, quien tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos Lord, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos load a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor.
lo que quieras de mi Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Dócil y humilde, ángel ser, cúmplase siempre en mí tu querer. Haz lo que quieras de mi Señor, cura mis llagas y mi dolor. Tuyo es, oh Cristo, todo poder, tu mano extiende y sana mi ser. Haz lo que quieras de mi Señor, del Paracleto, dame la unción. Dueño absoluto, sé de mi ser, que el mundo a Cristo puede en mí ver. ¿Qué necesito ya, bendito Salvador? Me infunde dulce paz tu tierna voz de amor. Te necesito, Cristo, sí te necesito, con corazón contrito acudo a ti. Te necesito ya, tú no me dejarás, yo siempre venceré si tú conmigo estás. Te necesito, Cristo, si te necesito, con corazón contrito acudo a ti. Te necesito ya, tu santa voluntad y tus promesas mil en mí cumplen verdad. Te necesito, Cristo, si te necesito, con corazón contrito acudo a ti. Te necesito ya, Santísimo Señor, tuyo hazme nada más, bendito Salvador. Te necesito, Cristo, si te necesito, con corazón contrito acudo a ti. Toda pareja que ha estado en un conflicto y ha podido reconciliarse sabe lo satisfactorio y agradable que es esto. Porque la comunicación vuelve otra vez, la armonía y el afecto vuelven a expresarse entre la pareja. Ahora, imagine esto a mayor escala. Eso es lo que Joel nos plantea en esta tercera sección de su profecía. El cómo Dios se reconcilia con su pueblo después que su pueblo se ha arrepentido. Este sermón lo he titulado Beneficios de un arrepentimiento sincero. Y tiene dos partes. La primera nos va a mostrar que el pueblo debe rogar a Dios con humildad. Y la tercera es que debe esperar a Dios con devoción. Así que, sin más, empecemos de una vez analizando y reflexionando en esta sección del libro de Joel. Joel nos comienza a mencionar
que hay que tocar una vez más ese cuerno de carnero, pero ya no para alarmar a la nación, como meditamos la semana pasada, ya no para asustarlos y acudir a la salida correcta, sino más bien para convocarlos, para reunirlos, para que el pueblo busque a Dios. Dice ese versículo 15 del capítulo 2, toquen la trompeta en Sión, proclamen el ayuno, convoquen a una asamblea solemne. La convocatoria debería ser para ayunar. Recuerde usted que el ayuno era el momento en el cual el pueblo debía humillar su ser, todo su ser, de una manera que implicaba: Dios, estamos buscando tu perdón, necesitamos de tu misericordia. Entonces, el objetivo de esta convocatoria era ayunar. Pero también había una urgencia y una necesidad de estar unidos en esta actitud, en esta convocatoria. Dice el verso 16, congreguen al pueblo, purifiquen la asamblea, junten a los ancianos del pueblo, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho, que salga de su alcoba el recién casado y la recién casada de su cámara nupcial. En esta reunión de clamor tenían que participar todos, desde ancianos hasta bebés de pecho. Era una emergencia nacional y se necesitaba que todos acudieran a participar. Probablemente aquí tenemos una evidencia débil del tiempo en el cual Joel pudo estar profetizando. Era de repente al retorno del exilio, cuando todavía Jerusalén era una pequeña ciudad con pocos habitantes, porque el hecho de convocar a todos a esta reunión masiva implicaba que la población era reducida. Pero al fin, esta convocatoria era tan urgente porque era una crisis nacional, había una emergencia nacional, al punto que se solicita que aquellos que estaban recién casados deberían aplazar el acto matrimonial, entiendas el acto sexual, para después, porque esto era más urgente. ¿Se imagina? Hay ahí la urgencia de esta convocatoria, pero al mismo tiempo la unidad que el pueblo necesitaba tener para buscar a Dios. En tercer lugar, Joel nos va a mostrar qué es lo que el pueblo tiene que orar. No solamente tiene que reunirse, no solamente tienen que unirse, sino que también él pone en la boca de los protagonistas la oración que tienen que apelar a Dios. Dice ese verso 17, lloren sacerdotes, ministros del Señor, entre el pórtico y el altar, es decir, el atrio del templo, y digan, aquí viene la oración, compadécete, Señor, de tu pueblo, no entregues tu propiedad al oprobio, para que las naciones no se burlen de ella. ¿Por qué habrán de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Los sacerdotes aquí tenían un llamado especial en la convocatoria. Ellos debían presentarse en el atrio del templo para llorar, para suplicar delante de Dios su piedad, su misericordia. Como les dije, Joel pone inclusive en la boca de los sacerdotes el tipo de oración. Y básicamente la oración tiene dos cosas, o dos peticiones. La primera es perdón, compadécete, Señor. Y la otra es no entregues al oprobio. Están apelando al nombre del Señor. Otras versiones dicen Jehová o Yahvé, que es el nombre con el cual Dios se ha revelado a su pueblo y es el nombre con el cual ha hecho el pacto con el pueblo. A ese Dios están solicitando su misericordia, su compasión, su piedad, ¿no? Lo otro es que están pidiendo que no lo entregue al oprobio. Pero es interesante, ellos están recordándole a Dios que son su heredad, ¿no? Y esto era apelar a Dios, que fue Él quien tuvo la iniciativa de buscar a este pueblo. Y no es porque el pueblo de Israel tuvo alguna particularidad que lo
hiciera amable, ¿no? O sea, que lo hiciera dejarse amar. No, fue Dios quien escogió a Israel, fue Dios quien buscó a Israel para amarle. Y eso es lo que el pueblo le está recordando. Es como que estuvieran diciendo con esta pregunta, ¿no es cierto? No dejes que ellos nos maltraten, para que ellos no digan, ¿no es cierto?, los enemigos, las naciones vecinas, ¿dónde está su Dios? Era como que si Dios no acudía a salvar a su pueblo, a rescatar a su pueblo, esas naciones vecinas podrían decir de Dios que ya Dios no los amaba y tampoco tenía el poder suficiente para salvarles. Pero detrás de esta petición hay una confesión indirecta de pecado. Ellos son responsables de que han fracasado en el pacto, son responsables de que Dios ya no tiene honra ni honor alrededor por causa del pueblo. Esta es una oración que nos recuerda la intercesión de Moisés muchos siglos atrás, cuando el pueblo, después de firmar el pacto, se hizo un becerro allí en el monte Sinaí. Quiero tocarlo porque es pertinente. Deuteronomio capítulo 9, versículos 26 nos dice en adelante: oré al Señor y le dije, Señor y Dios, no destruyas tu propia heredad, el pueblo que por tu grandeza redimiste y sacaste de Egipto con gran despliegue de fuerza. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Pasa por alto la terquedad de este pueblo y su maldad y su pecado. No sea que allá en el país de donde no sacaste digan, el Señor no pudo llevarlos a la tierra que les había prometido, y como los aborrecía, los sacó para que murieran en el desierto. Después de todo, ellos son tu propia heredad, son el pueblo que sacaste con gran despliegue de fuerza y de poder. Esta oración de Joel nos recuerda a esta misma oración de Moisés siglos antes, pero también alude a la promesa que Dios había hecho a Salomón cuando él inauguró el primer templo. Quiero recordarles esto también, es importante. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 2 en adelante, dice así: el Señor se le apareció una noche y le dijo, he escuchado tu oración y he escogido este templo para que en él se me ofrezca sacrificios. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe peste sobre mi pueblo, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Esta oración de Joel nos hace recordar en la promesa que Dios le había hecho a Israel. Hermanos queridos, como les dije, aquí no hay en el libro de Joel mención alguna de algún pecado que haya cometido Israel. Pero es obvio que el pueblo ha fracasado en su pacto. La calamidad por la invasión de langostas ha mostrado esto. Hoy en día necesitamos nosotros también imitar a estos sacerdotes. Recuerden que hoy, en este tiempo, la iglesia somos los sacerdotes de Dios. Somos nosotros como iglesia entonces que tenemos que llorar y suplicar delante de Dios que se compadezca de nosotros, su iglesia, y que no nos entregue al oprobio. Porque son por nuestros pecados, individuales o colectivos, que hemos hecho que el nombre de Dios esté en deshonra. Creo particularmente que este tiempo de pandemia implica una disciplina del Señor para nosotros como iglesia. Y así como Joel estaba solicitando que el pueblo se uniera y se humillara delante de Dios, es lo que tenemos que hacer en nosotros también. Es el tiempo, hermanos queridos, en los cuales tenemos que examinarnos de manera personal y colectiva. Y aquí la convocatoria es para todos, como nos dice la profecía de Joel. Ninguno puede estar exento de esto.
Ninguno puede decir, esto no es para mí. Si tú eres la iglesia del Señor, tú y yo tenemos que estar en esta convocatoria y tenemos que indagar de Dios qué es nuestro pecado, qué hemos estado haciendo mal. ¿Hemos estado dejando de buscarle con devoción? ¿Hemos dejado de solazarnos en la adoración a Dios? ¿Hemos estado criticando lo que Dios ha estado haciendo en medio de nosotros? Dios tiene que decirnos. Probablemente nuestra conducta en el hogar, en el empleo, en el estudio, haya sido inadecuada y necesitamos arrepentirnos de esos pecados y clamar a Dios. En segundo lugar, este pasaje nos muestra que tenemos que esperar con devoción. Cuando Dios vio el cambio de su pueblo, dice la Escritura que se llenó de celo por su pueblo y se dispuso a perdonarlo. Dios no es un Dios frío, abstracto, impersonal. Más bien es un Dios viviente que ama intensamente. La palabra celo, que aquí en esta versión de la nueva versión internacional no muestra, pero sí la Biblia textual y la Biblia de las Américas lo muestra, ¿no es cierto? Dice así: entonces el Señor mostró amor, otras versiones dicen, lleno de celo por su tierra, perdonó a su pueblo. El hecho de que la Escritura muestre que Dios es un Dios celoso, nos habla de que Él tiene una relación personal, íntima y excluyente, que significa que Él no va a tolerar ni desviación ni rival alguno. Por eso es que Dios no soportaba que su pueblo se fuera tras otros dioses. Dios no va a soportar hoy día que nosotros nos comportemos indignamente para con nuestro Salvador Jesucristo. Él es un Dios celoso. La Escritura dice, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento, en la carta de Santiago, que su Espíritu nos anhela celosamente. Ese mismo Dios que se mostró en el libro de Joel, en el tiempo de Joel, también se revela hoy. Dios en su celo, cuando vio que su pueblo se arrepintió, Él se dispuso a empezar un proceso de recuperación y prosperidad. Él prometió a su pueblo 5 cosas: restauración, protección, restitución, renovación y provisión, que vamos a irlas viendo de a pocos en esta mañana. En primer lugar, Él prometió restaurar la comunión con Él mismo. ¿No es cierto? Dice así, verso 18 y 19. Entonces el Señor mostró amor por su tierra y perdonó a su pueblo, y les respondió el Señor. Esto es vital. Cuando el pueblo se arrepiente, Dios responde. Dios es un Dios celoso. Por su celo, Él vuelve a tener piedad por su amada iglesia, en este caso. ¿Y qué respondió? Dice ese verso 19. Miren, les enviaré cereales, vino nuevo y aceite hasta dejarlos plenamente satisfechos. La bendición de Dios en el Antiguo Testamento suele expresarse de manera material. Cereales, vino nuevo y aceite eran la riqueza de una comunidad agrícola. Para Joel, estos productos son de vital importancia, son un tema después del día del Señor importante, central en su profecía. Si usted se da cuenta, en el capítulo 1 se menciona esto, el verso 9. Las ofrendas de cereales y las libaciones no se ofrecen ya en la casa del Señor. Hacen duelo los sacerdotes, los ministros del Señor. Verso 10. Los campos yacen devastados, reseca está la tierra, han sido arrasados los cereales, se ha secado el vino nuevo y agotado el aceite. Mire también, por favor, el versículo 13 de ese capítulo 1. Vístanse de duelo y giman sacerdotes, lamentense ministros del altar, vengan ministros de mi Dios y pasen la noche vestidos de luto, porque las ofrendas de cereales y las libaciones han sido suspendidas en la casa de su Dios. Miren también el versículo 16. ¿No se nos arrebató el alimento ante nuestros propios ojos?
y la alegría y el regocijo de la casa de nuestro Dios. Ya no había que presentar a Dios por la invasión de plagas. Capítulo 2, el verso 14. Tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer y deje tras de sí una bendición. ¿Cuál era esa bendición? Las ofrendas de cereales y las libaciones son del Señor su Dios. El versículo que estamos mencionando actualmente, capítulo 2, 19, pero también el 24 de ese mismo capítulo 2. Las eras, los campos, se llenarán de grano, los lagares rebosarán de vino nuevo y de aceite. Para Joel, este tema de estos productos es importante. ¿Por qué? Porque estos eran los productos que se tenía que presentar en cada sacrificio a Dios. No solo los animales, sino que había que presentar estos productos. Entonces, ¿qué nos está indicando Joel aquí? Que lo primero que Dios quiere es restituir su comunión, quiere volver a darle la oportunidad a Dios, al pueblo, de adorarle. Hoy día, hermanos, no podemos reunirnos como iglesia juntos para expresar nuestra adoración juntos. No podemos tomar la Santa Cena juntos. No podemos escuchar juntos la palabra de Dios. No podemos estudiar juntos la palabra de Dios. No podemos reunirnos en los grupos pequeños como antes. Es como que Dios está rechazando a su pueblo y quiere llevarnos a la meditación profunda. Pero como parte de la restauración, luego del arrepentimiento de su pueblo, está Dios devolviendo estos privilegios, que puedan volver a presentarles estas ofrendas a Él. Esta es la importancia de estos productos aquí. Pero luego en ese versículo 19, en la segunda parte, dice algo curioso. Y no volveré a entregarlos al oprobio entre las naciones. Esta es una promesa interesante que se vuelve a repetir 2 veces. Al final del versículo 26 dice, nunca más será avergonzado mi pueblo. Y al final del versículo 27 de ese capítulo 2 dice, nunca más será avergonzado mi pueblo. ¿Se acuerdan de la petición? No nos entregues al oprobio. Y ahora parte de la recuperación, de la restauración, es que Dios promete nunca más entregarlos al oprobio. Hermanos, pero históricamente esto nunca pasó. Esta promesa de Dios no se dio. Porque si plantamos a Joel antes del exilio babilónico, Asiria y el mismo Babilonia invadieron la nación. Y si plantamos en la historia a Joel después del exilio, los griegos y los romanos hicieron esto también, lo invadieron. Entonces, ¿de qué está hablando aquí Joel? Para entender esto, mis amados hermanos, es importante que nosotros sepamos que cuando los profetas predecían eventos futuros, sus profecías normalmente caían en 3 horizontes. Sus palabras aterrizaban en 3 lugares de la historia. Y es importante que usted lo sepa para poder interpretar correctamente las profecías del Antiguo Testamento y las del Nuevo también. El primer horizonte se refiere a la época del Antiguo Testamento. Muchas de las profecías que daban los profetas se cumplían en la misma época, a pocos años, a unos 100 años, pero dentro del Antiguo Testamento. Ese es el primer horizonte. Muchas de las profecías se cumplieron allí. El segundo horizonte es la época del Nuevo Testamento. Como ustedes saben, toda la palabra del Antiguo Testamento concurre en la persona de Jesucristo y en su obra perfecta de salvación. Muchas de las profecías del Antiguo Testamento tenían que ver con la persona de Jesús o con la salvación planificada en el Evangelio. Este es el segundo horizonte. Entonces, muchas profecías aterrizan en esta segunda parte. Pero hay un tercer horizonte, que es la nueva creación. Vamos a encontrar profecías, ¿no es cierto?, dentro de los libros proféticos, de los 15 libros proféticos, que son hechos que nunca se han visto en la historia.
normalmente tienen que ver con el juicio severo de Dios, el juicio final. Habla de una situación cataclísmica, ¿no? Donde el mundo se va a poner de cabeza, los astros caerán, el sol se oscurecerá y cosas como esas. O veremos profecías como que la renovación total de la creación, que el hombre va a poder vivir sin injusticia, sin violencia, va a haber una paz enorme en el mundo. Esas son profecías que aterrizan en el tercer horizonte, la nueva creación, el último tiempo. Entonces nosotros tenemos que saber a la hora de interpretar en qué horizonte van cayendo las profecías. Lo que les dije, cuando Dios dice, y no volveré a entregarlos al oprobio entre las naciones, esto no pasó en el primer horizonte. Tampoco ocurrió en el segundo horizonte, en la época de Jesús, porque estaban viviendo con los romanos. Entonces debe corresponder a un horizonte final, la nueva creación. Entonces de esta manera tenemos que ver. Ahora, es importante que usted sepa también que hay profecías que se cumplen en los tres horizontes. ¿Ok? Sobre todo las profecías de Isaías, varias de ellas aterrizan en los tres horizontes. Es como cuando usted mira de lejos la cordillera y de lejos pareciera que las cumbres, los picos de las cumbres están todas juntas. Pero si usted y yo tuviéramos el privilegio de llegar a la base de esa cordillera, de esas montañas, vamos a darnos cuenta que entre pico o cumbres hay una gran distancia. Así es la profecía. Cuando los profetas predijeron, miraban todo de cerca, como en una sola línea, y pareciera que no había distancia de siglos. Pero luego, al irse desarrollando la historia, nos vamos dando cuenta que hay una extensión de muchos siglos, de mucho tiempo. Entonces así tenemos que entender esta parte. Entonces Dios está prometiéndoles restaurar su comunión al darles otra vez los cereales, el vino nuevo y el aceite. La segunda promesa que Dios le hace a su pueblo después de que éste se arrepiente es la protección de sus futuros enemigos. ¿Se acuerdan que la semana pasada Dios había amenazado con invadirles con una plaga de langostas o con un ejército de soldados? Pues bien, ahora Dios promete protegerles. Dice ese verso 20 y 21. Alejaré de ustedes al que viene del norte, arrojándolo hacia una tierra seca y desolada. Lanzaré su vanguardia, su parte trasera, hacia el mar oriental, el mar muerto, y su retaguardia hacia el mar occidental, el mar Mediterráneo. Subirá su hedor y se elevará su fetidez, lo que indica una aniquilación de este ejército, un exterminio. Este ejército quedará expuesto en el campo. El Señor hará grandes cosas, termina diciendo eso verso 20. Y el 21, no temas tierra, sino alégrate y regocíjate porque el Señor hará grandes cosas. Se repite esa frase final. El pueblo ya no tenía que temer por esta invasión futura, porque Dios iba a protegerles. La tercera promesa que Dios hace a su pueblo es la de la restitución completa del daño causado por la plaga primera, la del capítulo 1. Era obvio que el país estaba asolado y agostado por esa plaga, pero Dios promete devolverles las primeras lluvias para que se reproduzca otra vez la vegetación. Dice así ese verso 22 en adelante: no teman animales del campo, porque los pastizales de la estepa reverdecerán, los árboles producirán su fruto, y la higuera y la vid darán su riqueza. Alégrense, hijos de Sión, regocíjense en el Señor su Dios, que a su tiempo les dará las lluvias de otoño. Les enviará la lluvia, la de otoño y la de primavera, como en tiempos pasados. Las eras se llenarán de grano, los lagares rebosarán de vino nuevo y de aceite. Yo les compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas que envié contra ustedes, las grandes, las pequeñas, las larvas y las orugas.
Es la misma descripción que encontramos en el capítulo 1 con esa plaga que invadió la nación y destruyó. Hermanos, el anuncio de la llegada de las lluvias de otoño, de primavera, como dice esta versión, o como dicen otras versiones, las primeras y las tardías, implica que Dios estaba devolviendo su bendición. El hecho de que Dios enviara la lluvia implicaba que Dios estaba poniendo su sello de aprobación al arrepentimiento de su pueblo. No olvidemos que en el Antiguo Testamento la comunión con Dios se reflejaba a través de esa prosperidad material. Dios había prometido que las lluvias serían la forma en que Dios bendeciría a su nación, a Israel. ¿Por qué? Porque la ganadería y la agricultura, que eran la base económica de esa nación, dependían de las lluvias. Y las lluvias dependían de la obediencia al pacto del Señor. Quiero remitirme un momentito al Antiguo Testamento, al libro de Deuteronomio y Jeremías para esto. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 11, por favor, hablando de que la economía dependía de las lluvias. Capítulo 11 dice: si ustedes obedecen fielmente los mandamientos que hoy les doy, y si aman al Señor su Dios y le sirven con todo el corazón y con toda el alma, entonces Él enviará la lluvia oportuna sobre su tierra en otoño y en primavera, para que obtengan el trigo, el vino y el aceite. También hará que crezca hierba en los campos para su ganado, y ustedes comerán y quedarán satisfechos. Miren lo que dice el profeta Jeremías. Justamente esto les fue quitado porque ellos estaban desobedeciendo al Señor. Jeremías 5, versos 23 al 25, dice así: pero este pueblo tiene un corazón terco y rebelde, se ha descarriado, ha sido infiel. No reflexionan ni dicen: temamos al Señor nuestro Dios, quien a su debido tiempo nos da lluvia, las lluvias de otoño y primavera, y nos asegura las semanas señaladas para la cosecha. Las iniquidades de ustedes les han quitado estos beneficios. Sus pecados los han privado de estas bendiciones. La lluvia indicaba la bendición de Dios. Y ahora la promesa en el tiempo de Joel era esta: voy a devolverles las lluvias. Y de esta manera voy a devolverles todo lo que esta plaga de langostas arrasó en la nación. Una cuarta promesa que encontramos en este libro de Joel como resultado del arrepentimiento del pueblo es la renovación de la presencia de Dios. Dice esos versículos 26 y 27: ustedes comerán en abundancia hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor su Dios, que hará maravillas por ustedes. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor su Dios, y no hay otro fuera de mí. Nunca más será avergonzado mi pueblo. La abundancia material era la evidencia más clara de que el Señor estaba morando en medio de ellos y los estaba bendiciendo. Es la respuesta a la pregunta que las naciones supuestamente iban a plantearse: ¿dónde está su Dios? Dios está en medio de ellos, como resultado del arrepentimiento de su pueblo. Hermanos queridos, no olvidemos que en el Antiguo Testamento la presencia del Señor se manifestaba por medio de la prosperidad material de Israel. Recuerden las bendiciones dadas en el libro del Levítico, capítulo 26. Si tú cumples esto, yo bendeciré tu arteza, bendeciré tu agricultura, bendeciré tu ganadería, bendeciré tu familia. Lo mismo se repite en Deuteronomio capítulo 28. Pero en el Nuevo Testamento, la presencia del Señor no se manifiesta por la prosperidad económica de la iglesia. No. En el Nuevo Testamento, la presencia del Señor se manifiesta por el fruto que damos como creyentes al estar unidos o permanecer unidos a Cristo Jesús.
Juan capítulo 15, yo soy la vid y vosotros las ramas. Mi Padre será glorificado en el mucho fruto que ustedes dan. Así que ya no es la prosperidad económica, sino es el fruto que producimos como creyentes. Gálatas capítulo 5. Y el fruto del Espíritu es: contra tales cosas no hay ley, dice el apóstol Pablo. Entonces necesitamos entender esto para no confundir las cosas también. Entonces la cuarta promesa era que había una renovación de la presencia de Dios. Y en último lugar, Dios prometía la provisión universal del Espíritu Santo. Dice los versículos 28 al 32 de ese capítulo 2 de Joel esto: después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. Como siempre ocurre en la Biblia, cada acto de Dios manifiesta al mismo tiempo juicio y salvación. Lo vemos desde la creación, desde que cayó Adán y Eva en pecado. A lo largo de muchos hechos históricos vemos esto mismo. En cada acto de Dios hay juicio y misericordia o salvación. En medio del juicio se puede ver un rayo de esperanza. Y Joel no es ajeno a esto con la promesa del Espíritu Santo. Pero es importante entender, otra vez, volvamos al punto de los tres horizontes de las profecías. Esta profecía empieza diciendo después de esto, y allí es donde tenemos que entender en qué lugar está aterrizando esta palabra de Joel. Ahora, esto es sencillo, no podemos confundirnos. ¿Por qué? Porque en el libro de los Hechos encontramos al apóstol Pedro citando a Joel cuando llegó el Espíritu Santo sobre la iglesia. Entonces, el horizonte en el cual aterriza esta profecía de Joel no es el Antiguo Testamento, o sea, no se cumplió en el Antiguo Testamento, sino se cumplió en el tiempo del Señor Jesucristo y su iglesia. Entonces, no es inmediata este cumplimiento, como lo fueron las anteriores. Todo lo que vimos anteriormente, las 4 primeras promesas, se cumplieron en el tiempo posterior a Joel, pero esta última no pasó así. Tenemos que entender, hermanos queridos, que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo fue dado en momentos especiales a personas especiales y para tareas especiales. Es decir, era como una aristocracia del Espíritu. Pero ahora lo que está anunciando Joel es que el Espíritu Santo será un don universal. Todos lo poseerán, dice, ¿no es cierto? Sobre todo el género humano derramaré mi espíritu. Hijas, hijos, ancianos, jóvenes, siervos, siervas, todo. Si en el Antiguo Testamento algunos tenían el Espíritu Santo, hoy día, en este tiempo, la marca de los que somos hijos de Dios es la presencia de su Espíritu Santo en nosotros. La frase que dice que profetizarán y tendrán sueños y visiones está hablando de la multiforme capacidad que el Espíritu Santo daría y da a su iglesia, ¿no? Toda la doctrina, toda la enseñanza es obra del Espíritu Santo, la que encontramos en la Escritura, ¿no? Todo lo que ejercemos hoy día lo hacemos por medio del Espíritu Santo. También tenemos que entender que Joel anuncia que con la llegada del Espíritu Santo está empezando la era mesiánica y que esta era mesiánica va a terminar con un gran juicio, el día del Señor. Dice: en esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas, en el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas de humo, señales de juicio de parte de Dios. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible.
Entonces Joel está anunciando que la era mesiánica está empezando con la manifestación del Espíritu Santo, derramándose sobre la iglesia, gentiles y judíos, pero está terminando con ese gran día del Señor. No olvide usted, mi hermano, que cuando Jesucristo muere, hubieron ciertas manifestaciones ah, cataclísmicas. Hubo un gran terremoto, ¿me entiende? El viernes que murió el Señor Jesucristo, y partiendo el velo de arriba hacia abajo, haciendo que resuciten muertos, ¿no es cierto? Y luego presentándose a los justos, como dice el libro de Mateo. Y no olvide que el domingo, a pocos días de morir el Señor, también hubo un gran terremoto que abrió la roca que tapaba la tumba del Señor Jesús. No olvide que el día que el Señor Jesucristo murió, el sol se oscureció. Hubieron señales en los cielos. El día que viene el Espíritu Santo, hay un viento recio viniendo sobre el lugar donde estaban los discípulos del Señor Jesucristo. Es curioso que Pedro cita a Joel, y creo que él estaba convencido del cumplimiento de esto aquí también. La expectativa de Pedro era que en su tiempo ocurriera la manifestación del Señor, su juicio final. Su generación tenía eso. Si revisamos las cartas del apóstol Pablo, también tenía esa expectativa de ver venir al Señor Jesucristo. Y esto es importante porque esta es la expectativa que tiene que tener cada generación. Nosotros tenemos que vivir con esa expectativa. ¿Es esta pandemia el último día del Señor? No, es una manifestación más. Sabemos que está en curso esta venida del juicio del Señor, pero no ha llegado aún su manifestación completa y real. Tenemos que esperarla. La actitud con la cual tenemos que esperarla es la que nos enseña el Nuevo Testamento, ¿no? De expectativa, de anhelo, de seguir predicando, de guardándonos en justicia, guardándonos del pecado de este mundo, de contaminación. Eso es. Pero Joel también nos revela cuál es el plan de Dios de salvación en este tiempo de la era mesiánica. Dice el verso 32, y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. Otra vez, Pedro cita hasta el final esta profecía de Joel. Él dice, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Lo mismo repite el apóstol Pablo en el libro de Romanos, explicando acerca de su salvación, de la salvación por medio del Evangelio. Entonces el plan de Dios en esta era mesiánica es que la gente iba a llegar a ser salva por medio de acercarse al Señor, invocar el nombre del Señor. ¿Qué Señor? El Señor Jesucristo, ¿no? Así que estas son las promesas que Dios promete dar al pueblo de Israel después de su arrepentimiento. Una se cumplieron inmediatamente y una que se cumplió en el tiempo del Señor Jesucristo. Para terminar, queridos hermanos, es importante que a la hora de aplicar el mensaje de la profecía a nuestro tiempo, debemos tomar en cuenta algunas precauciones. No podemos convertir las profecías dadas a Israel como cosas que han de cumplirse en nosotros en nuestro tiempo. ¿A qué me refiero? Que lo que se garantiza que ocurrió aquí en este primer horizonte, toda esta prosperidad material, ¿no? ¿Cierto? No se puede dar como efectiva en nuestro tiempo. Hay promesas que Dios le hizo a Israel de manera clara que iban a cumplirse después del retorno de su exilio, pero que no podemos tomarlas como ciertas para nosotros aquí, de una manera individual. En todo caso, ¿cómo tenemos que tomar estas profecías? Simplemente como una fuente de ánimo y como un reconocimiento de que Dios sigue siendo fiel a su pueblo. Si Dios fue capaz de hacer esto con Israel, también lo es con nosotros. Ese mismo Dios no ha cambiado, sigue siendo fiel. Entonces, tenemos que tomar estas profecías como una fuente de ánimo para nosotros en este tiempo, mis amados hermanos. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos que
dedicarnos a seguir compartiendo el Evangelio con las personas que aún no conocen al Señor Jesús. Como les dije, como les vengo diciendo hace muchas semanas, creo que esta es una magnífica oportunidad que Dios nos está regalando para compartir del Evangelio de Jesucristo, para que la gente sepa en qué creemos, para que no seamos el oprobio, ¿me entiendes? Sino que nuestra fe está firme y segura en aquel que es la roca, el Señor Jesucristo. ¿Me entiende? He ahí nuestra esperanza, he ahí la conducta que tenemos que mostrar en este tiempo. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Terminemos orando. Padre, gracias por recordarnos que tú prometes restaurar y restituir, oh Dios, todo lo que hemos podido perder, Señor, cuando nos arrepentimos. Santo Dios, tú conoces la condición en la que estamos. Quieras usar, Dios, este tiempo y la situación en la que estamos viviendo, en primer lugar, para hacernos examinar delante de ti cómo estamos, cómo hemos andado, cómo estamos andando, y que esto nos lleve al quebrantamiento, a la humillación, Señor, como el pueblo de Judá se humilló en el tiempo de Joel. Yo a llorar, a clamar, a suplicar, Señor, tu perdón, y que no nos entregues al oprobio. Y descansar, Señor, en que tú eres un Dios fiel, misericordioso, que responde más allá de lo que pedimos o entendemos aún, Señor. Tú eres capaz de restituir, así como lo hiciste al pueblo de Israel, también en nuestro tiempo, Señor. Pero gracias damos por tu provisión del Espíritu Santo para nuestro tiempo. Oh Dios, líbranos de apagar o entristecer a tu Espíritu, Padre amado. Y que por el contrario seamos esa luz para otras personas, que alumbremos en medio de sus tinieblas. Concédenos esta gracia, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, acósanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada y con él todo es perdido. Mas por nosotros pugnará de Dios el escogido. ¿Sabéis quién es Jesús? El que venció en la cruz, Señor de Sabaoth, y pues él solo es Dios, él triunfa en la batalla. Aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá prosperarnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Este es un tiempo también para recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Así que yo espero que en cada hogar
que es una pequeña iglesia, ya que no podemos reunirnos todos juntos y partir del mismo pan, podamos celebrar este tiempo de conmemoración de la obra del Señor Jesús. Dice la Escritura en la primera carta a los Corintios: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Tomen el pan que ustedes han preparado en su casa y participemos del pan. Continúa diciendo el apóstol Pablo: de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Participen también de la bebida que ustedes han elegido para recordar. Y concluye el apóstol Pablo: porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo, por enviarlo a este mundo para cumplir con toda perfección tu santa ley, tus demandas que nosotros no pudimos ni podemos cumplir. Nuestros pecados ofendían tu persona y en ese sentido merecemos un justo castigo, que es una muerte eterna. Pero sin embargo, Dios, nos amaste tanto que entregaste a tu propio Hijo unigénito para que Él nos sustituyera en nuestro castigo y en nuestra pena justa. Él murió, pero sin embargo, oh Dios, tú lo resucitaste de entre los muertos como prueba de tu salvación, de tu justificación. Y ahora has dicho, Señor, que todo aquel que invocare su nombre será salvo. Oh Señor, nosotros hemos confesado que Jesús es el Señor, que es Dios de toda la creación, que es Dios hecho carne, que tomó forma humana para morir por nuestros pecados. Te adoramos, Señor, por tu salvación y por hacernos partícipes de ella. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén. Por último, queremos terminar con los anuncios también. Recordarles, mis amados hermanos, que la iglesia ha empezado a tener devocionales de lunes a viernes con cada uno de los miembros del equipo pastoral. Usted puede unirse a estos devocionales que son cortos de 5 minutos a partir de las 8 de la mañana. Recordarles también que este miércoles ya no tendremos una reunión unida de oración con las otras iglesias de la región sur, sino que como iglesia local tendremos nuestra propia reunión. Lo esperamos también a través del Facebook o del YouTube a las 7 de la noche, este miércoles. Y seguir agradeciendo a aquellos hermanos que están trayendo sus donaciones para contribuir con nuestros hermanos o aún personas que no son miembros de nuestra iglesia más necesitadas. Seguimos atendiéndoles con sus consejerías. En sus necesidades pueden comunicarse al WhatsApp que saben siempre. Muchas gracias por prestar su atención, hermanos. Que Dios les bendiga y si el Señor lo permite nos veremos la próxima semana.